Nunca salía a pescar solo de noche. El mar Cantábrico es traicionero, y bien lo sabía después de décadas trabajando en estas aguas. Pero aquella tarde, algo me hizo cambiar de opinión. El mar estaba en calma, más de lo habitual, y aunque mi mujer me advirtió una y otra vez que no lo hiciera, sentí una especie de impulso. No sé si era terquedad o simple necesidad de demostrar que el Cantábrico no me intimidaba. Fuera lo que fuera, esa decisión cambió mi vida para siempre. Zarpé en mi pequeña embarcación justo después del atardecer. La brisa era fresca y el agua parecía un espejo oscuro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al principio disfruté del silencio, solo roto por el suave motor del barco y el chapoteo ocasional de los peces. Me alejé más de lo normal, buscando caladeros solitarios, algo que no haría si hubiera seguido mis propios consejos. Todo iba bien hasta que la radio, que hasta ese momento solo había emitido estática, empezó a sonar con un ruido extraño. Interferencias, zumbidos, algo que no reconocía. Pensé que sería una emisora lejana o una señal perdida, pero el sonido cambió. Era un código, un mensaje difuso, casi irreconocible. No entendí las primeras palabras, pero el tono desesperado y quebrado me puso alerta. Auxilio. Necesitamos auxilio. Me quedé inmóvil. Mi primer instinto fue llamar a puerto, pero la comunicación estaba en silencio. Probé con salvamento marítimo, pero tampoco hubo respuesta. Algo andaba mal, muy mal. Volví a escuchar la señal, y esta vez el mensaje era claro. No era una transmisión cualquiera, no era una broma. Alguien pedía ayuda, y no estaba lejos. Contra todo lo que el sentido común me decía, decidí acercarme. El mar seguía siendo una plancha de calma, pero algo en el ambiente se sentía espeso, pesado. Navegué en dirección a la señal, y pronto vi a lo lejos la silueta de un barco. No era muy grande, quizá algo más que el mío, una vieja embarcación que había visto mejores días. Estaba a la deriva, sin luces, sin movimiento alguno. En la radio, la señal seguía sonando, cada vez más clara. Por favor, ayúdenme. Estoy aquí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente, mientras el motor de mi barco rompía el silencio del océano. Entonces lo escuché. A través de la radio, no solo eran palabras ahora, sino ruidos. Sonidos de algo o alguien sufriendo. Gemidos, golpes sordos, algo pesado arrastrándose. Fue en ese momento cuando comprendí que no se trataba de un accidente naval. Era un secuestro. Apagué el motor, dejando que mi barco se acercara silenciosamente al otro. El aire estaba cargado de una tensión que me apretaba el pecho. Los ruidos de la radio eran más perturbadores con cada segundo. Unos sollozos ahogados, voces apagadas y algo metálico raspando. Mi respiración se aceleró cuando vi que el otro barco no estaba completamente vacío. A lo lejos, distinguí sombras moviéndose por la cubierta, pero algo no estaba bien en la forma en que se desplazaban. Eran dos figuras y no se movían de manera normal. Parecían arrastrar algo o alguien. La radio seguía abierta y cada sonido que emitía helaba mi sangre. Podía escuchar cómo golpeaban algo o a alguien. La respiración entrecortada, el murmullo de súplicas. Auxilio. Zrenia bradios de la losilnee boleo chayanue. Están aquí, no puedo más. Fue entonces cuando comprendí que estaba escuchando una tortura en directo. La persona al otro lado de la radio no solo estaba siendo secuestrada, la estaban destrozando poco a poco. Y yo había caído en la trampa. Mi primer instinto fue alejarme, dar marcha atrás y salir de allí lo más rápido posible. Pero mientras mis manos temblaban en el timón, los sonidos en la radio se volvieron más perturbadores, casi imposibles de ignorar. Era como si el propio mar se hubiera congelado a mi alrededor, atrapándome. No podía moverme. De repente, una luz en el otro barco se encendió brevemente.
lo suficiente como para que viera una figura ensangrentada, encadenada a un poste en la cubierta, con los ojos desorbitados, mirándome directamente. Era una súplica silenciosa, una mirada desesperada que se me quedó grabada para siempre. El motor de mi barco rugió cuando, finalmente, logré moverme. Di la vuelta tan rápido como pude, sin mirar atrás. Los ruidos de la radio seguían atormentándome. Las voces seguían pidiendo ayuda, pero ya no podía hacer nada. Sabía que si me quedaba, yo sería el siguiente. Regresé a puerto con las primeras luces del amanecer, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Intenté explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que había sido el cansancio, que el mar y la soledad pueden jugar malas pasadas. Pero yo sé lo que escuché, sé lo que vi. Desde ese día no he vuelto a salir de noche, ni a encender esa maldita radio. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el mar, juro que aún puedo escuchar la señal, llamándome de nuevo. Soy pescador desde que tengo memoria. Nací en la costa del Pacífico mexicano, en un pueblito donde todos dependemos del mar para vivir. Mi lancha, vieja pero resistente, me ha llevado a pescar cada mañana, como lo hacía mi padre antes que yo. Conozco estas aguas como la palma de mi mano. Pero hay algo que aprendí desde joven. No es solo el mar lo que puede matarte. Esa mañana había salido más temprano de lo habitual. Quería aprovechar la calma del amanecer para lanzar las redes antes de que el sol comenzara a quemar. Todo estaba en paz, el cielo aún rosado y el agua quieta. Mientras mi motor ronroneaba suavemente, me concentré en revisar el equipo. Pero algo interrumpió la tranquilidad. Primero lo vi como un punto negro en el horizonte. Una lancha, rápida, acercándose demasiado para ser una coincidencia. Mi pecho se apretó. Aquí en el Pacífico todos sabemos que no es buena señal cuando una lancha se acerca sin razón. Instintivamente reduje la velocidad, esperando que pasaran de largo. Pero no lo hicieron. Los minutos se hicieron eternos. Pude verlos claramente cuando llegaron a unos pocos metros. Eran 3 hombres, armados hasta los dientes. La lancha tenía el motor apagado y desde donde estaba pude notar que el capó del motor estaba abierto y humeando. Estaban averiados. Uno de ellos, el más alto, se puso de pie y me apuntó con un rifle. Mi corazón dio un vuelco. «Cállate y no te muevas», gritó el hombre con una voz áspera. Mis manos temblaron, pero no me atrevía a hablar. Sabía que esos tipos no jugaban, eran narcos, no había duda. La lancha estaba pintada de negro, sin identificaciones, como si estuviera diseñada para pasar desapercibida en la oscuridad. «El motor se nos jodió», dijo el hombre mientras sus compañeros se movían rápido en la lancha, buscando algo. «Necesitamos tu bote». Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Uno de los otros hombres se acercó a mí, subiendo a mi lancha con un salto ágil. Me miró de arriba abajo con desprecio y sin decir nada, golpeó el motor de mi lancha, asegurándose de que funcionara bien. «Mira, viejo», dijo el que tenía el rifle, «te vamos a dar una oportunidad. No queremos matarte, pero necesitamos que nos lleves a un punto. Tú manejas, nosotros te decimos a dónde. Si nos obedeces, te dejaremos vivo. Si no...» Hizo una pausa. El ruido del arma siendo cargada habló por él. No tenía opción. Asentí lentamente, las manos pegajosas de sudor. Sabía que no había lugar para negociar. Me hicieron arrancar el motor y seguir sus indicaciones. Navegamos en silencio, solo con las órdenes ocasionales del tipo armado. No hablaban entre ellos, estaban tensos, como si supieran que estaban siendo cazados. Todo en mí gritaba que esto era una mala idea, que no saldría vivo de esta, pero el miedo me tenía paralizado.
Conforme nos adentrábamos más en el mar, el paisaje se volvió una extensión infinita de agua. A lo lejos, las montañas desaparecían y el sol comenzaba a subir en el cielo. Los nervios me carcomían, pero me aferraba a la única esperanza que tenía, que estos hombres cumplieran su palabra y me dejaran con vida. Ahí, dijo finalmente uno de ellos, señalando un punto en el horizonte que parecía no tener nada especial. Apagué el motor, esperando alguna indicación. Los 3 narcos se movieron rápido. El que había estado quieto durante todo el trayecto sacó un teléfono satelital y comenzó a hacer una llamada. No podía escuchar todo lo que decía, pero las palabras que logré captar me helaron la sangre. «Ya estamos aquí. Trae el paquete». El hombre colgó y me miró fijamente. No pude evitar preguntar: ¿y ahora qué? El que estaba armado sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. «Ahora tú esperas y te quedas callado. Si nos sigues, te matamos. Si abres la boca cuando llegues a la costa, te matamos. Nadie tiene que saber que nos viste, ¿entiendes?». Asentí, tragando con dificultad. Mi boca estaba seca y mi mente daba vueltas, intentando comprender en qué me había metido. Pero sabía que no importaba lo que hiciera, mi vida estaba en sus manos. De repente, una segunda lancha apareció en el horizonte. Era rápida y más grande que la primera. Los hombres a bordo parecían saber lo que hacían. En cuestión de minutos, los narcos saltaron de mi barco al nuevo, llevándose con ellos una bolsa enorme que no habían dejado de vigilar desde que subieron a mi lancha. «Recuerda, viejo», dijo el líder antes de irse, «si hablas, nos enteramos». Y con eso desaparecieron en la distancia, dejando solo el sonido de las olas rompiendo contra mi casco. Me quedé allí, flotando en medio del mar, con las manos aún temblando y la mente hecha un lío. Encendí el motor y volví a puerto, rezando porque todo terminara allí, porque nunca más me encontrara con esos hombres. Cuando llegué a la costa, mi mujer estaba esperando, preocupada. No le conté todo lo que había pasado, solo le dije que el motor de la lancha me había dado problemas. Pero cada vez que pienso en ese día, en la manera en que esos tipos me miraron, en cómo me usaron como una pieza más en su juego, sé que lo mejor es guardar silencio. A veces, en la tranquilidad de la noche, aún puedo escuchar el ruido del motor de esa lancha desapareciendo en el horizonte, como una advertencia silenciosa de que el mar no es lo único que se debe temer. Era una noche tranquila en la costa de Campeche, de esas donde el mar parece un espejo y el aire es tan suave que casi te arrulla. Como siempre, decidí salir a pescar solo. Había algo en la soledad del mar que me hacía sentir en paz. El viento, el olor salado, el leve vaivén de la lancha. Todo era perfecto. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía distinto, aunque no supe qué era en el momento. Tal vez fue que la luna, oculta tras una capa fina de nubes, apenas iluminaba el horizonte o el silencio absoluto que envolvía todo. A pesar de la calma, tenía esa sensación incómoda como si me estuvieran observando desde la oscuridad. Encendí la radio para mantenerme en contacto con la costa por si algo pasaba y tiré mis redes. El agua estaba tan quieta que parecía imposible que el pescado no estuviera esperando ahí abajo, pero después de una hora no había nada, ningún movimiento, ni una sola captura. Suspiré y me resigné a esperar. De repente, la radio comenzó a emitir estática. No era raro que la señal se cortara a veces, pero aquello era diferente. La estática subió de tono, como si la frecuencia estuviera siendo alterada por algo o alguien. Ajusté el dial, intentando sintonizar la frecuencia de la costa, pero lo único que conseguía era un ruido más fuerte, distorsionado. Entonces, de la nada, una voz surgió de la estática. «Ayuda», susurraba.
Era tan débil que apenas pude escucharla, pero su tono era desesperado. «Por favor, alguien». Me congelé. No era la señal habitual de emergencia, ni la voz de alguien que conociera. Parecía cercana, demasiado cercana. Miré a mi alrededor. El mar seguía vacío. Ningún barco, ninguna luz en el horizonte. El eco de esa voz, tan fuera de lugar, me hizo estremecer. «¿Quién está ahí?», pregunté al micrófono, aunque no esperaba respuesta. La voz se cortó abruptamente, dejando un vacío opresivo. Bajé el volumen de la radio, pero algo me empujaba a seguir escuchando. Sabía que cualquier otra persona habría apagado todo y vuelto al puerto, pero mi instinto de marinero me decía que debía ayudar. Aún así, un escalofrío recorrió mi espalda, como si estuviera a punto de hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Y entonces lo vi. A lo lejos, apenas visible por la luz de la luna, apareció un barco. Era grande, viejo, casi oxidado. No llevaba luces, lo cual era extraño para cualquier embarcación en esas aguas. El barco no parecía moverse, simplemente estaba allí, inmóvil, como un gigante olvidado. No lo había visto antes en el radar, y aún así ahora estaba allí, como si hubiera surgido de la nada. «Ayuda». La voz volvió a sonar, más clara ahora. «Por favor, ayúdame». No pensé mucho antes de decidir acercarme. Tal vez alguien estaba en problemas, tal vez había habido un accidente. Me acerqué lentamente, sin dejar de observar el barco fantasma que se alzaba imponente. A medida que me aproximaba, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo a bordo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. El barco parecía abandonado. Sus cubiertas estaban desgastadas, los hierros oxidados y ninguna señal de tripulación. Grité varias veces, pero nadie respondió. Sin embargo, la voz en la radio continuaba, cada vez más insistente, más perturbadora. Era como si quienquiera que hablara estuviera observándome. «¿Dónde estás?», pregunté finalmente, mirando hacia el barco a la deriva. «No debiste venir», dijo la voz, antes de cortar para siempre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Encendí el motor y alejé la lancha de allí, pero la imagen de ese barco, de esa cosa, quedó grabada en mi mente. Mientras aceleraba, pude ver más figuras emergiendo del agua, subiendo por el costado del barco fantasma, como si hubieran estado esperando mi llegada. Desde entonces, he dejado de salir de noche. Las historias sobre el mar siempre nos advierten sobre sus peligros, pero hay cosas ahí fuera en la oscuridad que no tienen nada que ver con el clima o las tormentas. Algunas cosas deberían quedarse en el fondo del mar, olvidadas. Era una noche cualquiera en la costa de la provincia de Veracruz. Como pescador, desde hace más de 2 décadas, conocía bien las aguas del Golfo de México. Sin embargo, esa noche decidí salir solo, un riesgo que nunca había considerado. Mi esposa me advirtió, como siempre, sobre las corrientes traicioneras y la negrura del mar en la oscuridad, pero una mezcla de frustración y ansias por pescar me impulsó a ignorar sus advertencias. La luna llena brillaba sobre el agua, creando un camino plateado que se extendía hasta el horizonte. El mar estaba en calma. Una suave brisa soplaba mientras ataba mis redes en la pequeña lancha de fibra de vidrio. Al iniciar el motor, el sonido del motor resonó en la quietud de la noche y sentí un ligero cosquilleo de emoción. El silencio era tranquilizador y cada pequeño movimiento de la embarcación hacía que me sintiera más vivo. Pasaron unas horas y la pesca no parecía ser buena. El mar estaba inusualmente callado. La radio, que normalmente traía noticias del puerto, estaba en silencio. Solo un par de estáticas intermitentes rompían la monotonía. Miré alrededor, disfrutando del cielo estrellado, cuando un ruido a lo lejos llamó mi atención. Al principio pensé que era solo el sonido de las olas,
pero al fijar mi mirada vi una luz distante, casi parpadeante. Intrigado, decidí acercarme. A medida que me acercaba, la luz se intensificó y con ella el sonido se volvió más claro. Gritos. No eran gritos de felicidad, sino algo más desgarrador. La adrenalina me hizo dudar. Era extraño que hubiera otros barcos a esa hora, y menos aún que hubiera alguien gritando. Decidí encender mi radio nuevamente, pero seguía en silencio. Finalmente, llegué a un barco de pesca más grande. En la distancia parecía vacío, pero la luz provenía de una de sus cubiertas. Al acercarme, noté que el barco estaba inclinado, como si algo pesado estuviera presionando un lado. El ruido se intensificó. Ahora eran gritos y llantos, y sentí una punzada de miedo en el estómago. «¡Hola!», grité esperando que alguien respondiera. «¿Necesitan ayuda?». Silencio. Solo el eco de mis propias palabras regresaba hacia mí. Miré alrededor, sintiéndome cada vez más incómodo. La luna iluminaba la cubierta, y todo parecía en desorden. Redes rotas, cajas tiradas y una extraña mancha oscura que se extendía por el suelo. El olor a sangre y mar se mezclaba en el aire, creando un ambiente nauseabundo. La curiosidad me impulsó a amarrar mi lancha y subir a bordo del barco. Mis pasos crujían en la cubierta mientras avanzaba y a cada paso los gritos se hacían más claros, más urgentes. Caminé hacia la fuente del sonido y al abrir la puerta de la cabina, la visión que se me presentó fue aterradora. Un grupo de hombres estaba allí, todos con una apariencia desaliñada y rostros ensangrentados, rodeando a otro hombre que yacía en el suelo, gritando de dolor. Un par de ellos se dieron la vuelta al oírme, y sus ojos se encontraron con los míos, llenos de pánico y furia. «¡Tú!», gritó uno de ellos. «¡Lárgate! No deberías estar aquí». En ese momento comprendí que había cometido un grave error. No se trataba de un accidente de pesca, sino de algo mucho más oscuro. El hombre en el suelo, atado y malherido, era un claro aviso de que lo que estaba ocurriendo allí no era solo un crimen, sino un horror indescriptible. Mis instintos de supervivencia se activaron y en un instante di media vuelta. Pero antes de que pudiera escapar, uno de los hombres me agarró del brazo, un agarre tan firme que supe que no iba a dejarme ir. Grité, luché, pero estaba en desventaja. Mientras me arrastraban de vuelta a la cabina, el hombre en el suelo se detuvo mirándome con unos ojos suplicantes. Fue un instante que se sintió como una eternidad. En la lucha, logré liberarme por un segundo, empujando a mi captor con todas mis fuerzas. Corrí hacia la salida, escuchando el caos a mis espaldas. La adrenalina me permitió alcanzar la puerta y saltar de regreso a mi lancha. No miré atrás, acelerando el motor a toda velocidad. Mientras navegaba de regreso al puerto, la imagen de aquel hombre gritando se quedó grabada en mi mente. Su mirada de desesperación, su sufrimiento y la promesa de que la próxima vez no tendría tanta suerte. Nunca volví a salir a pescar solo. No importaba cuánto deseaba estar en el mar. Sabía que había cosas que es mejor dejar en la oscuridad. Desde entonces, las historias que contaban sobre el mar nunca me parecieron tan lejanas.